Hoy vamos a hablar de cómo las palabras y acciones de Mahoma dieron origen a una nueva religión y un nuevo orden en Arabia, cómo cambió la cultura y qué impacto sigue teniendo hoy en leyes y sociedades. Este vídeo contiene imágenes y citas sensibles. Vamos a ver los hechos, las fuentes y que cada uno saque sus conclusiones. Mahoma nació en la Meca alrededor del 570. Huérfano de padre y madre, se crió con su abuelo y su tío Abu Talib, del clan Quraysh. A los 25 se casa con Jadía, viuda y comerciante. Vive monógamo con ella por unos 25 años. A los 40, Mahoma dice recibir revelaciones del ángel Gabriel en la cueva de Hira. Su mensaje monoteísta choca con las élites mecana, guardianas de la Kaaba, entonces santuario politeísta con numerosos ídolos. En 622, migra a Medina y se convierte también en líder político y militar. Tras la muerte de su mujer, 619, Mahoma contrae múltiples matrimonios. En total, las fuentes listan alrededor de 11 esposas. Aisha es el matrimonio más controvertido. Se cuenta que el matrimonio se arregló cuando ella tenía 6 años y que la unión se consumó cuando tenía 9. Cabe destacar que según el Corán 4.3, limita a 4 esposas para los creyentes, pero Corán 33.50 a 52 concede a Mahoma una dispensa que explica por qué él supera ese límite. En Medina, Mahoma organiza a la comunidad y lidera campañas. Badr, 624, Uhud, 625 y La Trinchera, 627. Tras esta última, llega el episodio más controvertido. Banu Qurayza, tribu judía acusada de traición. Las crónicas describen la ejecución de todos los varones y esclavización de las mujeres y niños. El mensaje de Mahoma proclamaba la existencia de un único Dios y denunciaba los ídolos. Esto significaba un desafío directo a las élites de la Meca, los Quraysh, que controlaban el santuario más importante del mundo árabe, la Kaaba. En aquella época, la Kaaba no era el templo monoteísta que conocemos hoy. Era un gran recinto sagrado donde se veneraban más de 300 ídolos, representando a dioses de distintas tribus árabes. Allí acudían caravanas desde todos los rincones de la península. Era un lugar de peregrinación religiosa, pero también de ferias comerciales y de encuentros tribales. La Meca era mucho más que una ciudad. Era un centro multicultural y religioso compartido. En 630, Mahoma entra en la Meca con unos 10.000 seguidores. La ciudad se rinde. Hay amnistía amplia, pero también depuración religiosa. Destrucción de los ídolos de la Kaaba, tradicionalmente 360. El santuario se purifica para el monoteísmo y se vuelve centro del Islam. Es, en términos modernos, una sustitución cultural y religiosa, fin del paganismo árabe. El Corán abarca principios éticos, leyes y normas sociales propias del siglo VII. Los versículos que se citarán proceden de traducciones académicas y de dominio público. Sin embargo, hay versiones como la editorial Tomo que suelen emplear un tono más directo y bélico en su redacción. Estos pasajes son esenciales para interpretar el pasado del Islam y su impacto en el mundo actual. Versículos bélicos. Persecución de los infieles. Yo arrojaré el terror en los corazones de los que no creen. Por lo tanto, golpead las nucas y golpeadles en los dedos. Matad a los asociadores donde quiera que los halléis.
capturadlos, sitiadlos y tendedles toda clase de emboscadas. Y cuando tengáis un encuentro con los que se niegan a creer, golpeadlos en la nuca. Y una vez los hayáis dejado fuera de combate, apretad las ligaduras y luego liberadlos con benevolencia o pedid un rescate. Así, hasta que la guerra deponga sus cargas. Así es, y si Alá quisiera, se defendería de ellos, pero lo hace para poneros a prueba unos con otros. Y los que combaten en el camino de Alá, Él no dejará que sus obras se pierdan. Matadlos donde quiera que los encontréis y expulsadlos de donde os hayan expulsado. Luchad contra ellos hasta que no haya más oposición y la adoración debida sea solo para Alá. Pero si cesan, que no haya entonces hostilidad, excepto contra los injustos. Combatid a los que no creen en Dios ni en el último día, hasta que paguen la jizya con sumisión. Y combátelos hasta que no haya más oposición y la práctica de adoración se dedique por completo a Alá. Vosotros que creéis, no toméis por aliados a los judíos ni a los cristianos. Unos son aliados de otros. Es cierto que Alá no guía a los injustos. Nigeria. Unos 200 cristianos asesinados en un ataque nocturno. Ascienden a más de 1000 el número de civiles cristianos, drusos y alagüitas asesinados por el islamismo radical en Siria. Más de 380 millones de cristianos son perseguidos en el mundo, pero el silencio es la norma frente a esta violencia. Versículos más machistas. Vuestras mujeres son para vosotros un campo de siembra. Id a vuestros sembrados según queráis. Las habrá que sean rectas, obedientes y que guarden, cuando no las vean, aquello que Alá manda guardar. Pero aquellas cuya rebeldía temáis, amonestadlas, no os acostéis con ellas, pegadles. Y buscad como testigos a 2 hombres, pero si no los hubiera, entonces un hombre y 2 mujeres cuyo testimonio os satisfaga. Casaos entonces, de entre las mujeres que sean buenas para vosotros, con 2, 3 o 4. Herencia. Al varón le corresponde la misma parte que a 2 hembras. Y di a las creyentes que bajen la mirada y guarden sus partes privadas, y que no muestren sus atractivos a excepción de los que sean externos. Y que se dejen caer el tocado sobre el escote, y no muestren sus atractivos excepto a sus maridos. Profeta, di a tus esposas e hijas y a las mujeres de los creyentes, que se cubran desde arriba con sus vestidos. Esto es lo más adecuado para que se las reconozca y no se las ofenda. Una noruega bi es condenada a cárcel en Dubái por sexo extramatrimonial. La mujer, de 24 años, ha sido sentenciada a 16 meses de cárcel por atentar contra la decencia. La joven asegura que fue bi por un compañero de trabajo en un viaje profesional al país. Una menor marroquí termina con su vida tras ser obligada por su familia a casarse. La niña lapidada tenía 13 años. Aisha estaba acusada de adulterio según la ley islámica, pero su padre y otras fuentes han dicho a Amnistía Internacional que de hecho había sido bi por 3 hombres y que al intentar denunciarla bi a la milicia Al-Shabaab que controla Kismayo, fue acusada de adulterio y detenida. Ninguno de los hombres a los que acusó de bi fue detenido. Arabia Saudí castiga con 200 latigazos a una mujer que fue bi. La mujer, que fue víctima de una agresión colectiva, fue condenada por haber estado en un coche junto a un hombre que no era de su familia. Estos versículos hacen referencia al pueblo de Lot, destruido por su homosexualidad. A partir de ellos, la jurisprudencia islámica clásica consideró la homosexualidad un crimen grave, castigado en muchos contextos con la pena de muerte. ¿Vais a todos los varones del mundo dejando las esposas que Alá creó para vosotros? Sois gente que excede los límites. Y Lut, cuando dijo a su gente, estáis cometiendo una indecencia que ninguna criatura ha cometido antes. ¿Cómo podéis buscar a los hombres, asaltar los caminos y hacer cosas reprobables en vuestras reuniones? Pero la única respuesta de su gente fueron las palabras: tráenos el castigo de Alá, si es verdad lo que dices. ¿Vais a los hombres con deseo en vez de a las mujeres?
Realmente, sois una gente desmesurada. E hicimos que les cayera una lluvia de piedras. Mira cómo acabaron los que hicieron el mal. Un homosexual palestino es decapitado en Cisjordania. Ahmad Abu Marjia, que había huido a Israel hace 2 años tras revelarse su orientación sexual, fue asesinado al volver a la ciudad palestina de Hebrón. Túnez. Pruebas anales para perseguir a los homosexuales. Sentencian a muerte a 2 activistas LGBT en Irán. En pleno siglo XXI, aún sobreviven marcos legales y prácticas heredadas del siglo VII. Matrimonio infantil, poligamia, criminalización de la homosexualidad, lapidación, ya sea en la ley o aplicada de forma extrajudicial, y sistemas de tutela masculina en distintos grados. Entre los ejemplos más representativos se encuentran, pero antes de empezar, el significado de apostasía es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. En Gaza todavía sigue vigente una ley del antiguo Código Penal egipcio que permite algo espeluznante. Un bi puede evitar la cárcel si se casa con su víctima. La homosexualidad está criminalizada. El matrimonio infantil puede ser aprobado por un juez y la poligamia sigue siendo legal. Aunque la lapidación no figura en la ley, grupos islamistas han impuesto castigos extrajudiciales. El adulterio también está castigado, pero depende del territorio. En Cisjordania rige la ley jordana de 1960, con penas de hasta 2 años de prisión. En Gaza se aplica el Código egipcio de 1936. Una mujer puede recibir hasta 2 años de cárcel, mientras que el hombre casado suele tener penas menores. Además, bajo el control de Hamás, a veces se aplican castigos basados en la Sharia, con reportes de azotes o encarcelamientos, aunque no hay pruebas de lapidaciones oficiales como en Irán o Afganistán. En Mauritania, la homosexualidad se castiga con la pena de muerte, la apostasía también con la muerte y el adulterio con latigazos. El matrimonio infantil y la poligamia son legales, y la lapidación está reconocida por la ley. En Marruecos y Argelia, los jueces pueden autorizar matrimonios desde los 15 a los 16 años. La poligamia es legal y la homosexualidad se castiga con cárcel. En Argelia, un raptor queda exento de pena si se casa con la menor. En cuanto a la apostasía, en ninguno de los 2 países existe un delito específico, pero puede perseguirse de manera indirecta. En Marruecos a través del artículo 220, que criminaliza sacudir la fe de un musulmán, y en Argelia mediante leyes contra la blasfemia y el proselitismo religioso, con penas de hasta 5 años de cárcel. En Egipto, las mujeres enfrentan desigualdad en divorcio y herencia. La homosexualidad es perseguida bajo leyes de depravación y los matrimonios urfi permiten unir a menores pese a que la edad mínima legal es 18. La poligamia es legal y se exige tutor masculino en matrimonio. En lo relativo a la apostasía, puede ser perseguida bajo leyes contra la blasfemia o el desacato a la religión. En Arabia Saudí, el sistema de tutela masculina regula desde el matrimonio hasta trámites de salud o judiciales. La homosexualidad y la apostasía pueden llevar a la pena de muerte, y la poligamia y la lapidación están reconocidas en la Sharia. En Irak y Siria, los códigos penales eximen a víctimas si se casan con sus víctimas. Ambos países permiten matrimonios de niñas con dispensa judicial, castigan la homosexualidad con cárcel o persecución y autorizan la poligamia. En lo relativo a la apostasía, no existe delito específico, pero las conversiones desde el Islam pueden conllevar graves consecuencias civiles, pérdida de matrimonio o herencia, y en la práctica, llegar a ser perseguidas bajo leyes de blasfemia. En Yemen, la homosexualidad y la apostasía se castigan con la pena de muerte. No hay edad mínima clara para el matrimonio, y la lapidación está reconocida por la ley. En Qatar,
Las mujeres enfrentan desigualdades en el ámbito familiar, la homosexualidad está criminalizada, el matrimonio infantil es legal con excepciones y la poligamia es permitida. La lapidación está contemplada como castigo. En cuanto a la apostasía, está tipificada como delito y puede acarrear la pena de muerte. Además, las mujeres solteras menores de 25 años necesitan permiso de un tutor para viajar. En los Emiratos Árabes Unidos también existen desigualdades en derecho de familia. La homosexualidad está criminalizada. El matrimonio infantil puede autorizarse mediante dispensa y la poligamia es legal. La lapidación está prevista en la normativa. En lo relativo a la apostasía, está castigada con sanciones extremas que, en teoría, incluyen la pena capital. En Afganistán, las mujeres tienen prohibido estudiar y trabajar. Deben ir acompañadas de un tutor masculino para viajar, y la homosexualidad se castiga con la pena de muerte. El matrimonio infantil y la poligamia son legales, y la lapidación ha sido practicada. En lo relativo a la apostasía, se aplica la pena de muerte. En Irán, las mujeres están obligadas a usar velo, heredan menos que los hombres y necesitan permiso del marido para pasaporte y viaje. El matrimonio infantil es legal desde los 13 años, 9 con autorización judicial. La homosexualidad se castiga con la pena de muerte. Los bahá'ís son perseguidos y la lapidación está en el Código Penal. En lo relativo a la apostasía, también se aplica la pena de muerte. En las Maldivas, solo es legal el Islam suní. La apostasía puede suponer la muerte o pérdida de ciudadanía. La homosexualidad se castiga con cárcel y flagelación. La poligamia es legal. En Indonesia, la Sharia castiga con latigazos la homosexualidad y el adulterio. Autoriza la poligamia y permite matrimonios de menores por dispensa. La lapidación está prevista en la normativa local. En Pakistán, las mujeres siguen enfrentando desigualdades en matrimonio, herencia y divorcio. El matrimonio infantil sigue extendido, la poligamia es legal y la homosexualidad está criminalizada con penas de cárcel e incluso de muerte bajo la Sharia. La ley de blasfemia convierte a cristianos, hindúes y ahmadíes en blancos de persecución. Aunque la lapidación no suele aplicarse oficialmente, está reconocida en la legislación y en zonas controladas por talibanes se han impuesto azotes y ejecuciones extrajudiciales. Blasfemia, pena de muerte para quienes ofendan al Islam o al profeta. Una historia de amor, una huida desesperada y un final marcado por la violencia. Hablamos de un hecho real. La historia de Roxana en Afganistán recuerda a la de Romeo y Julieta. Como en la obra de Shakespeare, hablamos de un amor prohibido. A Roxana le habían impuesto un matrimonio con un hombre mayor, negándole su libertad de elección. Ella y su joven amante decidieron huir, buscando un lugar donde poder casarse y vivir su amor en paz. Pero la sociedad no lo permitió. En Afganistán, fueron la ley y las normas islámicas las que dictaron la sentencia. Él recibió 100 latigazos y ella, la lapidación hasta la muerte. Desde el siglo VII hasta hoy, el Islam ha configurado leyes, costumbres y estructuras políticas. La sustitución del paganismo árabe por el monoteísmo, las conquistas y los estatutos impuestos a las minorías marcaron su inicio. Muchas de aquellas normas y tradiciones se han mantenido o adaptado con el tiempo, y en varios países siguen vigentes prácticas como la tutela masculina, el matrimonio infantil, la poligamia, las penas contra personas LGTBI e incluso la lapidación. Conocer los textos y la historia permite entender mejor por qué estas realidades persisten. Y plantea una pregunta clave: ¿son capaces de convivir en una cultura occidental?